Estamos en el día número 36 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde el tema que estamos tratando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y en la comunión con Dios. En el día de hoy el tema que vamos a hablar es la palabra de Dios no está presa. Vamos a basar esa enseñanza en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Si usted tiene su Biblia cercana a usted, usted puede ubicar ese pasaje de la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, que dice: Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es interesante destacar que muchos reyes, líderes religiosos y políticos ya dieron orden de que la Biblia fuese quemada de manera pública. A pesar de que la Biblia es el libro más perseguido en la historia de la humanidad, ella sigue siendo el libro más publicado, leído y vendido de todo el mundo y aún sigue siendo perseguida. Es interesante también destacar que a pesar de la persecución, la Biblia sigue siendo promocionada, propagada y llevada hasta el fin del mundo. Ella ha sido un instrumento de transformación y salvación de vidas, para impedir que el pecado y la inmoralidad avance cada día más en nuestra nación. El apóstol Pablo fue perseguido en razón del mensaje de la palabra de Dios. Es interesante destacar en el texto que nosotros leímos en que él está preso en la ciudad de Roma, escribiendo a su discípulo Timoteo. Él escribe desde la prisión y hace una afirmación muy importante. A pesar de que él está preso, él dice que la palabra de Dios no está presa, porque hay otros también que pueden propagarla, anunciarla y llevarla hacia otras personas para que reciban la salvación, el perdón de los pecados y tengan fe en el Señor Jesús. Nosotros podemos hasta mismo ver muchos predicadores que han sufrido persecución en razón del Evangelio. Iglesias han sido quemadas, iglesias y hermanos han sido perseguidos por todo el mundo. Y nosotros podemos observar muchos intentando culminar o exterminar el cristianismo, pero podemos entender y aprender que eso es una misión imposible. En primer lugar, Dios está en el control de todas las cosas. Él es el soberano y todo ve y todo sabe. Por eso, Él guarda, cuida y protege su pueblo y su iglesia. Dios tiene planes por toda la Biblia y Él dice que lo va a ejecutar. En segundo lugar, la Biblia ya está traducida en diversos idiomas alrededor del mundo y sigue con el proceso de traducción para otros idiomas, lenguas, dialectos, y por eso nadie conseguirá parar con ese movimiento porque es un movimiento divino, guiado, conducido y orientado por Dios. La propia Biblia da testigo cuando dice en Primera de Pedro, si usted ubica su Biblia, en la primera carta de Pedro, en el capítulo de número 1, versículo 23 al 25, que nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos no de semiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y es esta la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces podemos observar y aprender ese plan divino en el cual Dios guarda su palabra y cuida de su palabra. Podemos también aprender que la palabra de Dios es eterna. La cita nos enseña que ella es viva y permanente. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos por aquellos que han perseguido la iglesia, perseguido a Cristo y tratado inclusive de culminar con el cristianismo.
Tenemos y siempre tendremos la Biblia. Y mientras estemos vivos acá en ese mundo, debemos entonces seguir anunciándola y llevándola a todos los pueblos, etnias y naciones. La cita nos enseña que todas las cosas son temporales. Va a secar, caer, las cosas de esa vida van a culminar y acabar. Pero el texto dice que la palabra de Dios no va a pasar por eso, porque ella es eterna. Pablo también acrescenta que esa palabra es la palabra que fue enseñada por el Evangelio. La iglesia de Cristo entonces es el instrumento, el medio que Dios ha usado para que su palabra sea conocida y promocionada. Para que la palabra pueda pasar de generación en generación, la iglesia necesita hacer y cumplir su tarea de evangelización. Todo cristiano tiene el deber y la responsabilidad, como semejantes a Cristo, de hacer discípulos de Él a todas las naciones. Por eso, en el día de hoy, aproveche para dar las gracias al Señor, porque su palabra es viva y es eterna. También dé las gracias a Dios por aquella persona que le habló de Cristo y usted entregó su vida a Él por el Evangelio. Dígale al Señor que usted desea ser semejantes a Él y hacer discípulos a todas las naciones. Mi oración y deseo en ese día es que el Señor te bendiga.